Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular para poder resolverlo? P sobre 3 ya lo tengo. Necesito calcular las pérdidas por fricción y necesito calcular las pérdidas por los codos. La clase anterior vimos el asunto de las pérdidas, vimos la ecuación de Manning y vimos que teníamos por ahí la velocidad elevada al cuadrado, la velocidad por Manning sobre el radio hidráulico elevado a las 2/3 y luego todo eso elevado al cuadrado y multiplicado por la longitud. ¿Sí estamos de acuerdo? Y vimos de dónde íbamos a sacar la longitud, cómo la íbamos a medir. Entonces la longitud que tenemos es de 4810 para este ejercicio. Entonces aquí lo único que estamos multiplicando es en función de quién habíamos dejado la longitud y le estamos metiendo la longitud para poder evaluar las pérdidas por fricción. ¿Sí está claro para todos? Sí, profe. ¿Sí está claro, Salvador, para todos? Miguel, ¿está claro? Ok, entonces ya tenemos la longitud y ya habíamos dejado la ecuación en función de la longitud, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es multiplicar ese factor que habíamos calculado por la longitud y obtenemos las pérdidas por fricción. Las pérdidas por fricción nos dan 0.064, ¿es correcto? Multipliquen el Sí, 0.20, ¿sí? Ahí está, ya dice Efren que sí. Y tenemos 4810 de longitud. Lo multiplicamos y obtenemos las pérdidas 0.064. ¿Hasta ahí vamos bien todos? Sí. Ok. Después, ¿qué tenemos que hacer? Calcular las pérdidas por fricción, las pérdidas por cambios de dirección o por los codos. La ecuación para calcular las pérdidas por los codos, muchachos, es igual a un coeficiente C por la raíz de la deflexión del cambio de dirección entre 90 grados por la carga de velocidad. Aquí, ¿qué necesito saber? Necesito saber cuánto vale el coeficiente C. Y de acuerdo o según Hans, el coeficiente C, que está en función de la deflexión, su valor siempre es de 0.25. Por ahí anótalo. C vale siempre 0.25. Y el ángulo de la deflexión, anótalo también ahí, son 26 grados 34 minutos. Es el ángulo de la deflexión. Entonces, lo único que tengo que hacer es sustituirlo. Estos 26.34 son lo mismo que 26.57. Este 26.57 es en decimales. Si tú pones por ahí 26 grados 34 y lo cambias a decimales, te va a dar 26.57. Entonces, tú tienes que ponerlo en decimales para poderlo meter a la ecuación. Vas a tener 2. ¿Por qué tienes aquí un 2? Tenemos un 2 porque son 2 codos. Por el coeficiente C que vale 0.25 por la raíz de la deflexión que son 26.57 grados dividido entre 90 grados y multiplicado por la carga de velocidad. ¿Cuánto fue la carga de velocidad? 0.0138. Esa ya la habíamos calculado. Y con esto vamos a obtener lo que es las pérdidas por los codos. ¿Es correcto ese valor, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, ahora sí, yo ya puedo sustituir y buscar el valor de la presión que me hace falta. La presión 4 va a ser igual a la presión en 3 que ya la habíamos calculado, más las pérdidas por fricción, que las acabamos de calcular, más las pérdidas por los codos o por cambio de dirección. Entonces tengo P4 es igual a 1.081 a 1.001 que vale la presión en 3 más las pérdidas 0.064 más 0.037.
Chéquenle a ver si P4 sobre W me da 1.182. Sí, profe, sí da. Ok. Entonces yo ya tengo el tirante en 1, el tirante en 2, la presión en 3, la presión en 4. ¿Cuál es mi objetivo? Ahora, determinar el tirante en 5. El tirante en 5 ya sé que debe ser muy altote porque es el otro extremo del sifón. Ahora vamos a evaluar el tirante de 4 a... Vamos a hacer el Bernoulli de 4 a 5 con la finalidad de encontrar el tirante en 5. El tirante en 5 es el que tengo que proponer. ¿Sí estamos claros todos? Y va a ser exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que poner por un lado los datos que conozco y por el otro lado los que no conozco. ¿Qué conozco ahora? Pues conozco prácticamente todo lo de 4, ¿no? Conozco el tirante en 4, que es 215. Conozco la carga de velocidad en 4.138. Conozco la presión en 4.182. ¿Qué es lo que no conozco, muchachos? No conozco el tirante en 5. No conozco la carga de velocidad en 5 y no conozco las pérdidas que van a estar de este lado. Del otro argumento de la ecuación que voy a tener, el tirante en 4, más la carga de velocidad, más la presión. Entonces, todo lo de aquí lo tengo que igualar a 3.47. Y para eso, ¿cómo lo voy a averiguar? ¿Cómo lo voy a lograr? Proponiendo un tirante en 5. En este caso, el tirante en 5, también tengo que estar muy consciente que debe ser un tirante grandote. Si tú ves la figura, es donde va a entrar el agua. Aunque tú lo estás analizando de aguas abajo hacia aguas arriba, cuando llegas en 5, es por donde va a entrar el agua. Tiene que ser un tirantote, igual que en 2, donde estamos viendo el ahogamiento. Son los dos extremos de donde vamos a nosotros a poner los tirantes grandotes, porque es cuando estamos trabajando dentro del conducto. Entonces vamos a suponer o vamos a proponer un tirante en 5. Ya sabemos que tiene que ser mayor de 2.15, que es la altura de nuestro conducto, más posiblemente el tirante que conozca en ese momento por ahí. Entonces puedo hacer o empezar con 1.50, 1.40 y irlo ajustando hasta que se me igualen los términos. Entonces vamos a empezar proponiendo un tirante de 5 de 3.426. 3.426. ¿Hasta ahí van todos bien? Muchachos, ¿hasta ahí van todos bien? Sí, todo claro, profe. Sí, Ok, profe. ok. Tengo mi tirante en 5. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Calcular el área. Ya es como receta, calcular el área con ese tirante y con la base. Entonces, vámonos a calcular el área. Ahí está, no te miento. Lo primero que tienes que hacer, el área. Acuérdate que estás en el conducto. Entonces, ¿qué tiene de base? 1.75. ¿Por qué altura estamos proponiendo? 3.426. Calculamos el área. Con esa área que nos den, calculamos la velocidad y con la velocidad que obtengamos, evaluamos la carga de velocidad. Chequen esas tres operaciones a ver si son correctas. El área, la velocidad y la carga de velocidad. Y acuérdense que estamos en la entrada del sifón. Aunque estemos analizando de aguas abajo hacia aguas arriba, acabamos de llegar a la entrada del sifón.
Sí da, sí está, están bien. A mí el área me da de 6. 6 cerradito. A Sí, mí bueno, me sí. da de 5.9955, profesora. También a mí Bueno, me da. ahí Igual a mantengan mí, profesora. las áreas el área que les dé. Ya no nos vamos a pelear por unos decimales más, pero estamos de acuerdo todos que esas son las operaciones que tenemos que hacer. El área, del área calcular la velocidad y la velocidad calcular la carga de velocidad. Una vez que yo ya tengo esos 3 datos, ahora sí puedo calcular las pérdidas. Y aquí una cosa importante es que te ubiques en dónde estás. Acuérdate, igual que en el puente canal, las pérdidas en la entrada es la diferencia de las cargas de velocidad por el 10%. Ya la salida son la diferencia de las cargas de velocidad por el 20%. Entonces, si estoy en la entrada, son la diferencia de las cargas de velocidad por el 10% para poder tener las pérdidas. ¿Hasta ahí está claro, chavos? Sí, profe, todo bien. Ok. Entonces, ahora sí ya podemos sustituir los datos. Del lado de la izquierda, ¿qué tenemos? Pues el tirante en 6 que propusimos. Le vamos a sumar la carga de velocidad y le vamos a descontar las pérdidas. Y eso se nos tiene que igualar con el tirante en 4, con la carga de velocidad en 4, que es lo que ya habíamos, ¿qué es lo que habíamos visto aquí anteriormente? ¿No? De este lado tenemos el tirante en 4, que es 215, la carga de velocidad y la presión. Y de este lado vamos a poner el tirante en 5 que propusimos, la carga de velocidad en 5 y las pérdidas. ¿Sí está claro para todos, muchachos? ¿O hay alguna duda? Vamos a sustituir valores. A ver, tirante en 5, 3.426. Ese es el tirante en 5. Le vamos a sumar la carga de velocidad, la que calculamos, y le vamos a restar las pérdidas. Y eso tiene que ser igual a 2.15 más 0.138 más 1.182. ¿Sí está claro para todos? ¿Cuánto nos da? 3.47. Ahí está, más o menos 3.47. 3.47. Entonces, si se igualan, quiere decir que ese tirante de 3.426 que propusimos es bueno y lo podemos dar por válido. Y entonces solamente nos faltaría evaluar Bernoulli de 5 a 6. ¿Sí está claro para todos hasta aquí? Ok, entonces vámonos al Bernoulli de 5 a 6. En el Bernoulli de 5 a 6, ¿qué voy a tener?
Primero, tienes que estar muy consciente que ya estás en la sección trapecial. Ya estás en la salida. Para ti es el punto 6, pero es el primer punto por donde va a entrar el agua. ¿Sí estamos todos ubicados ahí? Ok, entonces tengo Z en 6. Tengo el tirante en 6. Tengo la carga de velocidad en 6. ¿Y todo eso a qué va a ser igual? A el tirante en 5, más la carga de velocidad en 5, más las pérdidas. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues tengo que evaluar Z. Z a qué va a ser igual. Z va a ser igual a la diferencia de cotas del terreno, muchachos, entre 5 y 6. Es lo primero. 5 y 6. Z es la diferencia de elevaciones en el terreno. Es decir, 1980.83 menos 1978.83, que son 2 metros. 2 metros de desnivel. ¿Sí está claro para todos? Eso no es un dato que estemos inventando, ni mucho menos. Viene del perfil. Entonces, yo debo de tener esta elevación del perfil y debo de tener esta elevación del perfil. En el mejor de los casos, pues a veces también tengo puntos intermedios, pero si no, por lo menos conozco este y este. Y con esa diferencia yo obtengo Z. Ahí está. Z6 es la diferencia en las cotas del terreno y me da 2 metros. Las pérdidas, yo ya sé que es el 1%, digo el 10% de la carga de las diferencias de velocidad. Estoy en la entrada. Conozco el tirante en 5, conozco la carga de velocidad en 5, entonces con eso puedo calcular ya lo que quiera a partir de un tirante que voy a proponer. Ese tirante, acuérdate que ya debe ser muy parecido al de la salida. ¿Por qué? Porque ya estás en la superficie terrestre, ya estás a nivel atmosférico y la sección es de tipo trapecial. Así que voy a proponer un tirante y con ese tirante que proponga, tengo que calcular el área, la velocidad, pero ahora de una sección de tipo trapecial. Y ahí está. ¿Qué voy a tener? Tengo que proponer un tirante en 6. Antes que nada, proponer un tirante en 6. Si ese tirante en 6 yo lo propongo de 1.40, acuérdate que en 1 el tirante era de 1.37. Ahora, pues debe de andar de ahí del orden, más o menos 5 centímetros. Es lo que me va a permitir, más o menos 5 centímetros. Entonces, voy a calcular el área. 1.40, que es el tirante que estoy proponiendo, más la base 1.35, más el talud por el tirante, que sería 1.5 por 1.40. Y eso me va a dar a mí como resultado el área de una sección de tipo trapecial. Después, ¿qué voy a hacer con esa área? Con esa área nuevamente como de receta de cocina. Voy a calcular la velocidad y voy a calcular, ¿qué otra cosa? La carga de velocidad. Área, velocidad y carga de velocidad. Área, 1.40, que multiplica a qué a la base, 1.35 por el talud, 1.5 por 1.40, que es el tirante que estoy proponiendo. Con eso voy a obtener el área en metros cuadrados. Con esa área, muchachos, y apoyándome en el gasto total, ¿qué voy a obtener? La velocidad. Y con esa velocidad que calculen,
la elevan al cuadrado y la dividen entre 2 veces la gravedad. ¿Y qué vamos a obtener? La carga de velocidad. ¿Hasta ahí están claros todos, muchachos? ¿O tienen alguna duda de dónde sale algún valor? De mi parte todo claro, profe. Ok, gracias, Efren. ¿Los demás? Todo bien, profe. Ok, gracias, muñequita. Gracias, Scarlett. ¿Quién más? ¿Alguien tiene alguna duda? Todo bien, profesora. Todo bien, Hecho. profesora. Ok, Diego. Entonces, yo ya tengo todo. Lo único que me hace falta es calcular las pérdidas. Y las pérdidas es la diferencia de las cargas de velocidad por el 10%. ¿Cuál es la carga de velocidad en 6 que acabo de calcular? Ahí está, 0.082. Menos, ¿cuánto es la carga de velocidad en 5? Que es la que había calculado anteriormente. 0.053. Hago la diferencia, la multiplico por el 10% y ya tengo absolutamente todo para sustituir a mi Bernoulli. Y entonces tengo el tirante en 6, que vale 1.40, más la carga de velocidad, que vale 0.082, menos las pérdidas. Y todo eso, pues es igual a ¿qué? Al tirante en 5, más la carga de velocidad en 5, menos la Z, ¿no? ¿Está bien? ¿Es correcto el resultado? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Quiere decir que si se igualan, el tirante que yo propuse de 1.40 es bueno. Y entonces ahora sí tengo el tirante en 1, el tirante en 2, la presión en 3, la presión en 4, el tirante en 5 y el tirante en 6. Y con eso, muchachos, yo ya terminé mi sifón. Únicamente debo de hacer el resumen de todas las pérdidas que se presentan y que ya calculaste cuáles son las pérdidas por entrada, las pérdidas por fricción, las pérdidas por los codos y las 2 pérdidas por salida. Acuérdate que una está para llegar al canal y otra es la que tiene ahí, ¿cómo se llama? Por un lado, las pérdidas es las de fricción son las que están en el mero conducto. Los codos están ahí abajo. La salida es al inicio de la salida y al final de la salida. Las pérdidas en la entrada, las 2 primeras, es la diferencia por el 10%. Las pérdidas de fricción por Manning. Las pérdidas por codos por la ecuación esa de los codos, que no tiene mucha ciencia. Y las 2 pérdidas por salida es la diferencia de las cargas por el 20%. Eso es todo lo que necesito hacer. ¿Queda alguna duda de cómo manejar el sifón? ¿Ya terminamos, profe, con ese? Ya terminamos Ok. con eso, mi querido Fren. Con el resumen de las pérdidas, terminas. ¿Está claro para todos? Sí, profe, Entonces, todo bien. ya tienes sifón y tienes puente canal. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No hay otra más que ponerse a hacerlo. La próxima clase vamos a ver la represa. La represa es sencilla. Miguel, Ceci, Arturo, ¿alguna duda? No, profesora. Ok, gracias, Ceci. José Manuel, No, ninguna, profesor. Gracias. ok. Fer, No, profesora, no. ok. Jessy, No, no, profesor.
Ok, Gerardo. Todo bien, profesora. Ok. Mireli. No, profe. ¿Segura le agarraste la onda porque te me conectaste medio a destiempo? Sí, ajá, sí, pero los pasos se repiten. Ok, Como lo habíamos sí, hecho los efectivamente. Los pasos se repiten, nada más es cuestión de estar bien duchos en qué lugar están. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Ya empezaron a hacer sus estructuras, muchachos? Sí, profe, yo le iba a comentar algo de eso. A Como ver, yo adelante. estaba practicando lo del puente canal, para el proyecto pues no hay problema, pero lo que estaba viendo es que cómo lo íbamos a hacer para el examen, porque lo de proponer tirantes sí nos lleva algo de tiempo por lo que veo. ¿Pero Hay por que qué te estar lleva algo de iterando, tiempo? porque Y pues para es que eso, soy malo iterando. pero ese es un problema que tienes tú, Es que no sé no, cómo le hacen para subirlo de 3, porque ya ve que ocupan 3 décimas y tengo que ir casi décima por décima. Y mira, yo te recomiendo que ajá, te metas al Excel y que veas cómo funciona, valga la redundancia, la función buscar objetivo. ok. Y con esa vas a resolver el tirante en 2 patadas. Y si no, también en tu calculadora, pero hay una función maravillosa que dice buscar objetivo. Entonces tú pones todos los términos y dices que lo tienes que igualar. Y es finalmente una diferencia, como si fuera un método numérico, ¿no? El de diferencias finitas, que va iterando. La función de Excel ya la tiene. Y con eso te iguala. ¿Y cómo le vas a hacer con los tirantes? Pues decirme cuáles son los tirantes. Eso vas a hacer del examen. Decirme cuáles son los tirantes. Por eso todavía faltan algunos días. Te sugiero que te metas a buscar cómo funciona, valga la redundancia, la función objetivo buscar objetivo dentro del Excel. Ok, entonces en el examen sí podemos poner como ahorita ya el tirante directo. Sí, sí lo puedes poner ¿Ah, directo. sí? Ah, ok. Sí lo puedes poner directo. Ok, sí, profe, Claro no que hay lo puedes problema. poner directo. Ok, ¿alguna otra duda? Marianita, tiene sueño y apenas es lunes y ya son casi las 10:30 de la mañana. No, profe, fue un bostezo como si tosiera o algo así. No. Bueno, está bien, Marianita. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Yo, profesora, bueno, no sé si pueda poner de nuevo el inicio de esta clase, la parte de HC igual a C raíz de La de los codos. delta. Es que entré tarde, tenía problema con mi computadora y se había trabado. Y cuando entré ya estaba terminando eso y ya no entendí bien. Bueno, no hay mucha ciencia. Es una ecuación que tú ya conoces desde tuberías y canales y es para evaluar las pérdidas en los codos. La ecuación dice que las pérdidas por codos es igual a una constante K que multiplica a la raíz de delta. Delta es la deflexión entre 90 grados por la carga de velocidad de lo que estás analizando. Lo único es que necesitas conocer la deflexión. La deflexión que se le da al sifón son 26 grados 34 minutos. Y si esos 26 grados 34 minutos los llevas a decimales, son 26.57. Entonces ya sabes cuánto es lo que vale la deflexión. Y la constante C vale 0.25. Ya eso es por regla, según Heinz. Y lo que estamos haciendo aquí es sustituirlo. ¿Por qué ponemos 2? Porque tienes 2 codos. 2 por el valor de C, que vale 0.25, por la raíz de ¿quién? De 26.57. Está expresado en decimales, dividido entre 90. Y esto multiplicado por la carga de velocidad. Y de esa forma, Darío, obtienes el valor de las pérdidas por codos. ¿Sí está claro? Ya.
Ok, Sí, solamente esa parte era lo que no había visto ya. Gracias, Ok. profesor. Los demás sí de estoy. nada. Ok, ¿quién más? ¿Quién más, muchachos? ¿Todo claro? Bueno, entonces ahí le dejamos y el próximo miércoles empezamos con la represa. ¿Sale? Que tengan una buena semana todos y Una nos vemos el pregunta. próximo miércoles. Dime, Scarlett. Bueno, nada más para contarle que si nos podría compartir la presentación o no se puede. No, sí, Para... sí. ¿Sí? Ok, Sí, de una vez, si quieres, déjame la cierro y de una vez se las paso por aquí. Sí, Scarlett, sí, ¿por qué no? gracias. Ajá. Gracias, profesora. De nada, Scarlett.